En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando, bienvenidos, muy buenas tardes a este programa de miércoles 2 de agosto del 2023. Estamos en Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso. Estamos en el estudio azul de la radio, bajo la atenta mirada y supervigilancia de nuestro Claudio Alvarado, pero no vamos a hacer el programa en directo, estamos haciéndolo más temprano. De manera que si hay alguna noticia importante de aquí a la tarde, tengan presente que es porque estamos grabando. Queremos agradecer a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por su constante apoyo, gracias al directorio, pero básicamente a sus socios y, cómo no, a nuestra anfitriona, pues, a Radio Portales de Valparaíso. Solo dos cosas, porque tenemos un invitado hoy día al que ya vamos a presentar y tenemos harto que conversar. Han sucedido cosas muy importantes en Chile y en el mundo, de manera que no me extiendo. Recordar solamente que las opiniones que vertimos en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad y que esas opiniones no representan el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Y lo segundo, y como siempre, cuídense mucho, que les queremos por mucho tiempo más con nosotros como auditores. Don Daniel Arellano, buenas tardes. Hola Pilar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados auditores de Chile y ultramar, de todo el mundo que nos escucha. Y saludándolos en este día 2 de agosto, en que efectivamente tenemos un invitado, así que hoy día el Salón Azul se tiñe un poco de verde. Sí, es. De verde infante marina. Claro. ¿Ah? Efectivamente hoy día está invitado el capitán de navío en situación de retiro, Claudio Escalona, con el cual tenemos algunas aventuras juntos. Ah, eso no lo sabía yo. Exactamente, todas aventuras profesionales, por si acaso, no, que estás mirando con cara curiosa, no, absolutamente jamás. Profesional. Eso no, por supuesto. No. Y con Claudio estuvimos juntos el año 91 en la escuadra. ¿En qué buque? Tuvimos en varios buques, estuvimos en el Cochrane, en el Blanco, Cochrane, el Blanco Encalada y nuevamente y nos cambiamos varias veces por temas de reparaciones, etcétera. Pero bueno, y efectivamente a Claudio lo vamos a tener en el segundo bloque, en donde nos va a contar su experiencia como infante marina en la isla Lennox. Muy bien, que pues. Es una cosa muy interesante. Muy bien. Así es que, estimados auditores, si tienen un mapa a mano, búsquenlo, porque vamos a hacer algunas referencias geográficas en todo lo que es la zona del Beagle, es decir, Navarino, la isla de Navarino, al este de Navarino, donde están las llamadas Islas del Martillo, curioso nombre que le puso la comisión arbitral, que comprende las islas Picton, Lennox y Nueva, donde Claudio estuvo ahí un tiempo con su infante marina, que es una experiencia bien interesante que es importante compartir. El otro asunto importante que tenía para hoy día es que, remontándonos a 50 años atrás, pues está de moda esto de recordar los 50 años. Ah, bueno, yo entonces, no pensé en eso. No, pensé en otra 50 cosa. años atrás, un 27 de julio, o sea, hace algunos días atrás, es asesinado en la decana naval del presidente, el capitán de navío Arturo Araya Peters, el cual a mí me impactó mucho porque el comandante Araya había sido subdirector de la Escuela Naval el año 70, y desde ahí fue puesto en esta terna para ser edecán del presidente. Se supone que por sus condiciones profesionales, es el tema de las ternas para los edecanes, ¿no? Y además personales. El comandante Araya yo no lo conocía en esa faceta, porque era su director de la escuela, y los subdirectores de la escuela naval no están para hacerse los simpáticos con los cadetes, en ningún caso. Pero gente que lo conoció, era una persona extremadamente agradable, muy afable, muy buena persona, y su asesinato, su muerte fue muy sentida en el círculo, especialmente en el círculo de submarinistas. Él era submarinista. Y un 1 de agosto, es decir,
también hace 50 años atrás fracasa el diálogo entre Allende y la democracia cristiana. Ese fue el último intento que hizo la democracia cristiana para establecer un diálogo con el presidente, y ahí en donde también el presidente Allende forma lo que se llamó el Gabinete de Seguridad Nacional, en la cual incorporó a los miembros de las Fuerzas Armadas a funciones políticas como única manera de asegurar una cierta tranquilidad y estabilidad para la población. Es decir, Allende pensaba que teniendo a militares en el gabinete iba a tratar de calmar un poco las aguas, que a esas alturas estaban bastante agitadas. Es decir, ese fue el último intento. Pero desgraciadamente todos sabemos cómo continuó la historia, y el esfuerzo que hicieron las Fuerzas Armadas fue realmente muy grande para lograr que la situación en que se encontraba el país hace 50 años tuviera una solución política. Y desgraciadamente no fue así. Ya el presidente Frei Montalva ya lo había dicho, que esto se arreglaba con fusiles, lo que obviamente es una aberración. Pero esa es la realidad en que estábamos. Lo que pasa es que yo, un minuto nomás, pero como y ahora sí atino a los 50 años a los que nos estamos refiriendo, a los que nos íbamos a referir, pero como ese era un mundo muy distinto al de hoy. Absolutamente. Era un mundo de Guerra Fría, de dos bloques fuertes enfrentados, y en donde tanto el bloque oriental, por decirlo de alguna manera, como el bloque occidental, encabezado por Estados Unidos y por Rusia, por la Unión Soviética, trataban de influir todo lo que podían en los países más desvalidos, más subdesarrollados, derechamente. Entonces, a raíz de esto de los 50 años del golpe militar han aparecido una serie de obras, de propuestas, de ensayos, de libros impresionantes. Y estuve repasando uno que escribió, no me acuerdo en este minuto del señor que lo escribió, pero es de la Universidad Diego Portales, sobre el tema de la injerencia que habría tenido el gobierno norteamericano en el golpe militar chileno. Y yo no he leído el libro, solamente vi la reseña de lo que comenta y de los documentos que se han desclasificado, de la muerte, atentado y muerte del general Schneider, de la muerte, del asesinato del edecán naval, y toda esta historia de los mismos gabinetes formados por ni más ni menos que por los comandantes en jefe. El comandante en jefe del ejército, hoy día eso es impensado, siendo el ministro del Interior. Sí. O sea, yo hoy día es una cuestión que no se puede pensar. Pero creo que eran momentos absolutamente distintos. Por eso tengo la idea, la certeza de que la gente, el que livianamente habla de esto, con una liviandad terrible, sobre todo las juventudes de 30 años que no tienen idea de nada, tienen que informarse, porque yo recojo eso. Hay cosas que no se pueden volver a repetir. No se pueden volver a repetir. Aquí los políticos son los que tienen que solucionar los problemas y no tienen que encargarles la solución de los problemas políticos a las Fuerzas Armadas. Que las Fuerzas Armadas no están para el trabajo político. Ellas son las primeras que lo han dicho toda la vida. Lo que pasó el 73 fue una cuestión ya de absoluta excepción, porque la situación política era insostenible, tan insostenible como que para un presidente de izquierdas llamar a los militares al gabinete. Eso nomás a mí, si yo fuera de izquierda, me daría para pensar. Solamente eso. Bueno, es interesante tu punto, Pilar, pero fíjate que yo me gustaría aportar lo siguiente, dos temas. En primer lugar, con esto de los 50 años, efectivamente han salido muchas publicaciones, mucha gente ha empezado a hablar y se ha escrito y se ha dicho mucho en este último tiempo. Y yo creo que el gobierno, buscando, a mi juicio, tener agua para su molino con esta celebración de los 50 años, efectivamente le salió el tiro por la culata. Totalmente. Con esto han empezado a remover todas estas aguas y han empezado a aflorar los relatos que realmente muestran lo que era la situación en ese momento. Y es realmente interesante. Con respecto a la intervención de Estados Unidos en el pronunciamiento militar del 11 de septiembre, ahí yo tengo una fuente muy importante y bastante cercana, diría yo, que es un libro que se llama Miradas Declasificadas, escrito por Antonia Funk, a la cual conozco, donde ella hizo un trabajo muy completo, precisamente tratando de determinar cuál había sido la influencia norteamericana en el pronunciamiento militar. Y resulta que todo el mundo piensa que el pronunciamiento militar fue producto de la intervención de Estados Unidos, y no fue así. Hubo una interferencia muy clara, sí, y ella lo demuestra en forma patente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en ese momento estaba con el problema de la guerra de Vietnam,
querían terminar con esa guerra. Nixon, quien era el presidente de Estados Unidos, había prometido terminar con la guerra de Vietnam. Kissinger, que era su canciller, estaba en exactamente lo mismo. Y esto que apareciera un gobierno marxista en Sudamérica, obviamente era una piedra en el zapato. Sí, por supuesto. Y comenzaron a entregarle recursos, y Antonia Funk en su libro lo demuestra claramente, al gobierno de Frei. La democracia cristiana recibió muchos recursos para impedir que Allende fuese elegido presidente. O sea, esto partió mucho antes que el 70. Estamos hablando ya cuando el gobierno de Frei estaba haciendo agua, porque efectivamente estaba haciendo agua. Ahí comenzaron, en Estados Unidos comenzó a dar plata y le llegaron recursos directos a la democracia cristiana, refrendado por las cartas que mandaba el embajador entonces, que era un señor de apellido Kerry. El libro es muy completo y muy bien documentado. Ese es un punto que quería aclarar, quería complementar. Sí, y aclarar también y complementar que Estados Unidos, como habitualmente lo hace, interviene de alguna manera en la situación interna de un país y acto seguido deja el país votado, porque Estados Unidos, el gobierno norteamericano, fue uno de los gobiernos más enemigos del gobierno militar. Eso después lo repitió en Panamá, después de darle la espalda al Manuel Antonio Noriega, lo ha repetido miles de veces, no solamente en América. Pero esos son temas que hay que tener presentes, porque claro, efectivamente a Estados Unidos le interesaba lo que pasaba, sobre todo en Chile, por nuestra historia. Chile, con el perdón de los vecinos, no es el Perú, ni es Bolivia, ni es Argentina. Chile tiene una identidad absolutamente distinta y un desarrollo democrático distinto, una historia institucional distinta a la de los otros países. Chile fue nunca un país de azonada, entonces le interesaba a Estados Unidos qué pasaba. Pero hay que decir también que hecho eso, no sé, 3 años después, la espalda completa. Mira, ni siquiera 3 años o 2. Ni siquiera 2. 1. Y eso me consta que voy a agregar a los 2 puntos, voy a agregar un tercero. Y eso me consta, porque el año 74 me tocó estar en La Esmeralda, hacer el viaje de instrucción, y llegamos a Estados Unidos. Y yo realmente pensé, vamos a llegar a Estados Unidos y aquí nos van a recibir con los brazos abiertos por habernos liberado del marxismo, y por haber consolidado un sistema similar o una conducta, una línea similar a la que llega a Estados Unidos. Y vamos a La Esmeralda pasando bajo el Golden Gate, en San Francisco. Entrada triunfal con todo el velamen casado, y arriba en el puente, Chile sí, Junta no. Esa fue la recepción que tuvimos en Estados Unidos. Bueno, ese es un tema. Pero el otro punto que yo quería destacar, tú hablabas de la situación diferente que se vivía en esa época y con la de hoy, que es verdad, eso no hay nada que decir. Pero fíjate que leyendo un libro de Mónica González, que no es de derecha precisamente. ¿La periodista? La periodista, sí, que es un libro que se llama La Conjura, y todavía me acuerdo, en su página 25, ella hace mención a cómo fue ungido como candidato presidencial Salvador Allende. Y él fue proclamado por el Partido Socialista, que tenían 25 miembros en su congreso, ¿no es cierto? Él recibió el apoyo de 12 votos y 13 se abstuvieron. Es decir, Salvador Allende fue proclamado por una minoría del Partido Socialista como presidente de la República. Y eso explica el abandono del cual fue objeto después, ya estando como presidente. Es decir, Allende ya en el segundo año de su gobierno había sido totalmente abandonado por los grupos que lo llevaron al poder, y era apoyado solamente por el Partido Comunista, que se mantuvieron fieles, y además por el grupo de amigos personales, el GAP, que lo protegía. Entonces, veo una cierta similitud con los tiempos actuales, en las cuales el presidente Allende está en un gobierno muy debilitado, siendo abandonado por su coalición que lo llevó al poder, y resulta que miramos qué es lo que está pasando ahora y yo veo algunas cosas similares. Sí, pero yo con épocas distintas me refiero a que... Sí, no, estoy claro. Y porque además hay que hacer conciencia ciudadana, porque uno revisa las cuentas de las redes sociales y sobre todo Twitter, y es una locura, es una paranoia. Los tiempos cambiaron, es verdad. El presidente tiene un bajísimo apoyo, el presidente de la República y su gobierno frente a Amplio Partido Comunista, y estos que se subieron a última hora, los socialistas democráticos, no tienen apoyo tampoco. Hemos visto lo que está pasando desde el mismo día que asumió el gobierno,
Y desde ese punto de vista sí se puede hacer algún paralelo, sí. Pero yo insisto, los tiempos son absolutamente distintos. Y insisto en lo que comentamos antes, el problema que tengamos en Chile, los problemas se tienen que solucionar por la vía política. Si para eso se les paga a estos señores, a los del Parlamento, si para eso están, no están para tejer como doña María Luisa Cordero o para decir como Gaspar Rivas, voy a violar a la Constitución, cuando se supone que son los que tienen que proteger la Constitución, o esta otra loca de la Pérez, esta media chanta, o la otra que habla, la derecha pagó, y ¿viste, tiene pruebas? No tengo, entonces, bueno. Te faltó nombrar la que compró lencería. Pero esa no es diputado, esa era candidata a alcalde. Sí, bueno. La Polici. Sí, pero en todo caso se ve súper bien con su lencería. Pues yo... Porque... Sí. Bueno, ¿qué querés que te diga? Desgraciadamente esto anda dando vuelta. Claudio se ríe solo, mira. Sí, ya eso me suena a Camboya, ese aire ahí. Dijo el Diego Ibáñez, que tiene para todo, dijo: lo que pasa es que a la gente de derecha, a los hombres de derecha no les gusta ver a mujeres en ropa interior. Y de ahí entonces la crítica. Le dije, este hombre está demente. Y es diputado, otro más. El comentario, ya. Bueno, pero esos son los temas ahí esto da para que quería mucho, comentar. Salió la encuesta CEP, súper interesante, muy interesante, la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Pero yo quería mencionar también un drama, desgraciadamente, que es el accidente del helicóptero de la Fuerza Aérea que cayó en el sector montañoso de San Juan de la Costa. Y efectivamente es un sector, si es cierto, las montañas no son muy altas, estaban en un entrenamiento de un vuelo nocturno por instrumento, que ya conlleva una cierta dificultad, y la razón por la cual la estaban haciendo era muy sencilla, porque efectivamente esa zona, que es de muy difícil acceso, la Fuerza Aérea tiene un rol fundamental en lo que es evacuación de heridos y evacuación de enfermos cuando existen esa necesidad, y eso lo tiene que hacer de día y de noche. Entonces, desgraciadamente, tuvieron este accidente, así que vamos a recordar con mucha tristeza, ¿no es cierto?, al capitán de bandada Matías González Cofré, uno de los pilotos, al teniente Sebastián Escanilla Montorfano, también piloto, al sargento primero Cristian Santibáñez Muñoz, tripulante aéreo, al cabo primero Hugo Verdugo Cofré, también tripulante aéreo, y al cabo primero Leonardo Vázquez Castro, comando Parazar. ¿Qué es Parazar? Parazar es paracaidismo de salvamento y rescate. Es decir, una persona especializada, la cual efectivamente hay lugares en los cuales las aeronaves no pueden aterrizar o no se pueden posar y tienen que lanzarse en paracaídas con los auxilios que puedan dar en ese momento, por lo menos los primeros auxilios. Es decir, un cabo que era muy preparado en su función. Y bueno, esto habla, desgraciadamente o no desgraciadamente, esto habla de una realidad, que es el entrenamiento que tienen que tener las Fuerzas Armadas para operar en condiciones límites. Sí. Es precisamente el punto que yo quería destacar y recordar a estos 5 mártires de la aviación de la Fuerza Aérea Chilena. El teniente Escanilla era además voluntario de bomberos, de la 7ª Compañía de Bomberos de Macul. Y además en redes sociales ha habido una serie de muestras de dolor de las personas que de centros hospitalarios pequeñitos, ya vamos a tener que conversar eso en relación con el atentado en Traiguén, de centros de salud o de lugares donde hay nada de cobertura, eran precisamente estos pilotos de la Fuerza Aérea los que permitían la evacuación de los enfermos. Yo solamente voy a decir que descansen en paz y, como dijo San Agustín de Hipona, la muerte no es el final. Así es, pues. Y fíjate que curiosamente también en el área, un poco más al sur de San Juan de la Costa, en Bahía San Pedro, el 1 de agosto del año 65, es decir, ayer, hace 50 años atrás, se vara mucho más, fue el año 65, estamos hablando de más de 50 años. Sí, más de 50 años. Sí, 60. Sí. Se vara el patrullero Leucotón, en la desembocadura ahí del río Yuco, Bahía San Pedro, y eso desencadena también toda una tragedia, la cual va a terminar con el naufragio de la escampavía Janequeo y con 55 marinos muertos ahí. Una tragedia. Una tragedia muy, muy grande que enlutó a la Armada,
que fue muy sentida por toda la ciudadanía, porque fue algo que impactó al alma nacional. Esa tragedia la conozco relativamente bien, porque me he dedicado, por razones que sería largo explicar, a estudiar exactamente qué es lo que sucedió, pero sí me interesó mucho me ha interesado mucho la parte humana. De hecho, estuvimos, creo que te conté, hace un par de años atrás, con parte de mi promoción, fuimos ahí a Manquemapu, donde se varó el leucotón. Estuvimos conversando con los lugareños, con algunos de ellos que estaban ahí presentes cuando ocurrió esta tragedia, y obviamente pusimos una placa ahí en el cementerio recordando nuestra visita, que por lo demás obedecía una razón muy importante, porque uno de nuestros compañeros de curso de Escuela Naval, Daniel Nieto, su hermano falleció en esa tragedia, y obviamente nunca se recuperaron sus restos. Es decir, había un vínculo a través de nuestro compañero de curso con esta tragedia que queríamos, no te voy a decir cerrar el círculo, pero sí ayudarlo a que él lo cerrara. Así que fue muy interesante, esa ida fue muy emotiva, y bueno, son cosas que suceden en el sur de Chile cuando las Fuerzas Armadas tienen que enfrentarse a estas condiciones complicadas, difíciles, siempre en los límites, tratando de sacar adelante algún problema, algún tema o alguna situación, sea civil, sea militar, sea profesional, sea de lo que sea, pero estando presentes ahí. Cosa que vamos a pedir después a Claudio que se explaye al respecto ahí, en relación a la isla Lennox. Y bueno, antes de pasar a nuestro segundo bloque, quiero mencionar también una efeméride internacional, que un 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein, el dictador de Irak, invade Kuwait. Todopoderoso. Exactamente. Saddam Hussein invade Kuwait y da inicio a lo que se llama la Segunda Guerra del Golfo. Ahora, esta Segunda Guerra del Golfo tiene un significado bastante particular, especialmente para mí. ¿Por qué? Esto ocurrió el año 90 y el año 91. El 17 de enero de 1991, Saddam Hussein dispara misiles Scud contra Bahrein y contra Israel. Y yo me acuerdo haber visto en el verano estos misiles volando y cayendo sobre la ciudad de Tel Aviv. Y uno lo mira, digamos, con una pasividad realmente increíble. El tema está que al año siguiente, en enero del 92, yo estaba con mi familia en Tel Aviv. Es decir, nos fuimos a un lugar donde ya la guerra se había acabado, obviamente, pero sí persistía el peligro. Y de hecho, cuando llegamos, una de las recomendaciones que nos dieron, más que recomendaciones, obligaciones que tuvimos que cumplir, era ubicar el subterráneo de la casa, sellarlo, para estar protegido en caso de un ataque de misiles Scud. Entonces, la Segunda Guerra del Golfo, no te voy a decir que participé en ella, pero sí tangencialmente me tocó experimentar, porque tampoco los sufrí, sus efectos. Bueno, y tema interesante, Pilar, sí. No, es que hubo un atentado en Traiguén anoche. ¿Ya? Doña Carolina Toá, la ministra del Interior, acaba de decir que, comillas, atentado criminal de características terroristas. Vamos avanzando en el relato, como dicen ellos, estos que habitan la moneda. Y yo solamente quisiera decir que quemaron estos infelices terroristas homicidas, como los tratamos aquí, una posta rural, una iglesia, una sede social y comunitaria y una ambulancia. Esto se lo autoatribuyó, reivindicó también, como dicen ellos, la resistencia mapuche mayeco. Y ha sido el peor atentado en mucho tiempo. El peor atentado. Entonces, aquí, yo insisto, yo sé que esto no comenzó con este gobierno, esto tiene tiempo, ya tiene una historia, pero este gobierno que, al igual que los anteriores, pero sobre todo que está preocupado del pueblo mapuche, que está preocupado de los pueblos originarios, no hace nada ante esto. Aquí es probable que no sepamos quién fue estrictamente, por mucho que se lo atribuya a esta gente, quién fue, qué pasó, nada. Y la gente se quedó sin su sede comunitaria, sin su posta rural.
Esa gente vive, aquí la verdad que nadie se entera. Aquí esto va a durar 2 días, porque como estamos con el tema de la fundación, esta noticia va a durar 2 días. Pero esto es una constante, ese país, esa zona de nuestro país que vive fuera del Estado de Derecho. Esa gente que vive atemorizada. Nosotros tenemos el suboficial Cristian Cid de Contulmo, que no pueden salir, no pueden llegar tarde la noche, no entran los Uber, no entran las ambulancias, no entra nada, los servicios sociales, nada entra a estos lugares que están cooptados por, insisto, los terroristas homicidas, además de narcotraficantes. Bueno, esa es una realidad. Y efectivamente, hace un par de días atrás se renovó un nuevo estado de excepción, que de excepción ya no tiene nada, pues lleva más de un año con el estado de excepción, y sigue la situación exactamente igual y no va a cambiar. ¿Y por qué? ¿Y por qué no va a cambiar? Desgraciadamente, porque esa zona es invisible a los ojos del gobierno. Es decir, seguimos, o el gobierno sigue, teniendo víctimas sacrificiales. Total, que se mueran, les da lo mismo. Claro. Les da lo mismo. Y eso es muy triste decirlo, porque esa gente en la Araucanía, Biobío, los ríos y los lagos son compatriotas nuestros que no tienen por qué estar pasándola mal. Y lo siguen pasando mal única y exclusivamente porque el gobierno no quiere hacer uso de las facultades, no solo de la fuerza, sino que las facultades legales para poder impedir que pasen todas estas cosas. Así es. Tenemos que ir a la pausa musical. Tenemos que ir a la pausa. Y para ir a la pausa, en este momento vamos a dedicar esta pausa musical a los mártires de la Fuerza Aérea con la marcha Camaradas, una marcha muy significativa, muy importante, que habla que los aviadores son camaradas en la vida y en la muerte. Así que recordando estos 5 mártires, estimados auditores, los dejamos con la marcha canción Camaradas. Muchas gracias y regresamos en algunos minutos más. Estimados auditores, hemos regresado en este programa Revelando del día 2 de agosto del año 2023, en el cual junto con Pilar Soberado y que les habla, Daniel Arellano, estamos aquí como todos los días miércoles para intentar hacer un programa que sea ameno, entretenido y que sirva tanto para difundir el acontecer nacional, internacional y algunos comentarios que nos permitimos hacer. Recordando que todo lo que nosotros digamos acá, tanto Pilar como quien habla, son responsabilidad única y exclusivamente nuestra. Así es. Agradeciendo a ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, asociación gremial, que auspicia este programa y nos permite estar en el aire ya hace más de 8 años. Y también a todo el team, el equipo de Radio Portales de Valparaíso, que nos permite salir al aire y llegar hasta ustedes, auditores de Chile y ultramar, con estas ondas. Y también con la señal en Internet. Y en Twitter, y en Instagram, y en Facebook. Y en todas las redes sociales que tenemos, que son muchas. Exactamente. Pero tal como lo habíamos dicho en el bloque 1, en este momento tenemos invitado al capitán de navío Claudio Escalona, infante de marina de mi patria. Verde, muy verde, y con el cual, como ya comenté, tuvimos algunas experiencias embarcados en la insignia en el año 1991, pero esta vez nos vamos a remitir a que nos explique, que nos cuente cuál fue su experiencia como infante marina en la isla Lennox, en que él estuvo a cargo de un destacamento. Ahí nos va a mencionar de qué se trata. Y yo solamente quiero hacer presente que la isla Lennox es una isla bastante grande, no como dice, unas pequeñas islitas en el sur, no es pequeña islita en el sur. ¿Cómo dijo Elwin en relación con campos de hielo? Metritos más, metritos menos. Una cosa así, como Barros Arana. Claro, aquí no son metritos más ni metritos menos, sino que la isla Lennox tiene una configuración geográfica más o menos, no redonda, pero bastante circular, diría yo. Tiene 16,3 kilómetros de largo por 14,8 de ancho. El perímetro, es decir, todo el contorno son 54 kilómetros y su cerro más alto es de 510 metros. Es decir, estamos hablando de una porción de tierra bastante importante, en donde los infantes marinas han tenido presencia hace muchos años. Así que, Claudio, muchas gracias, bienvenido a este programa y atentos a escuchar tu experiencia como infante marino en la isla Lennox, comenzando porque nos digas de qué año estamos hablando.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Saludar a Pilar, mi almirante, Arellano, con quien nos conocemos bastante tiempo. Bueno, yo soy infante marina, pero estuve en servicio de 36 años, y esto correspondió al comienzo de mi carrera. Y yo diría que quiero precisar, fue mi primer transbordo, como decimos los marinos, desde la zona central, después terminado el crucero de instrucción en la Esmeralda, fui transbordado a Punta Arenas. Ahí integré en el año 1985 la dotación del destacamento de infantería de marina número 4 Cochrane. Y dentro de ese destacamento estaba el batallón 41, un batallón anfibio, del cual integré la compañía 412 y tenía mi pelotón a cargo, mi sección de fusileros, como se decía en ese entonces. Oye, perdón, Claudio, que te interrumpa. Tú estás hablando de, terminado el crucero de instrucción, subteniente. O sea, tus conocimientos como infante marina eran los que habías adquirido en la Escuela Naval, más el curso combatiente individual. Exactamente. No eras especialista. No, ese es un punto interesante porque en realidad, al igual que mis compañeros de cursos navales se van, ¿no es cierto?, a practicar a los buques como subteniente, nosotros también nos desplegamos en unidades de infantería marina sin ser especialistas, y en este caso mi única experiencia era el curso de combatiente básico anfibio desarrollado en ese entonces en el Centro de Instrucción de Reclutas en Talcahuano. CENIR. El CENIR, el CIRCIM, en esa época, que hoy en día ha cambiado su nombre, pero es lo mismo, es nuestro centro básico de instrucción. Y bueno, estando ahí, yo llevaba en actividades profesionales 3 meses y de repente me indican, oiga, subteniente, con su sección, su pelotón, usted se va a desplegar a la isla Lennox. ¿Qué es lo que es eso? Yo no entendía. Bueno, me reuní con mi gente y de repente me llegó tres integrantes más a reforzar, más un enfermero, que eran ingenieros de combate, y dentro de ellos recuerdo a mi sargento primero, Ibarra, el chino Ibarra, que decía. Él, entonces, se presentó y pasó a ser el segundo de esta unidad que nos íbamos a desplegar a la isla Lennox. Pero yo quiero contextualizar porque esa actividad está dentro del proceso del Tratado de Paz y Amistad post-conflicto, ¿no es cierto?, del año 78 con nuestros hermanos argentinos, como decimos siempre, ¿no es cierto? Y nos tocó, después del año, en ese entonces, el año 80, o sea, hubo un laudo arbitral que terminó, ¿no es cierto?, con el Papa, y que en definitiva, ¿no es cierto?, ambas países firmaron el año 84 y ratificaron ese mismo año, el año 85. O sea, yo mientras me desplazaba hacia allá, ese tratado se había ratificado, y dentro de las actividades que había que realizar era desmilitarizar las zonas de conflicto. Y dentro de las zonas de conflicto está como indicó mi almirante, están las Islas del Martillo, y a mí me correspondió ir a la isla Lennox. Perdón, ¿y qué significa para uno no letrado desmilitarizar? Sacar todo pertrecho de guerra instalado que permitía en ese entonces, dentro de la planificación que tenía el Estado de Chile para defender su soberanía en dichas islas, era un sistema de defensa. Y dentro del sistema de defensa, ¿no es cierto?, habían campos minados de circunstancias, habían explosivos, había armamento. Ahí los infantes marinas para la guerra estaban desplegados y no tenían relevo. Es decir, iba a ser lo que se llama una guerra de desgaste. Era una defensa tenaz y que se veía replegando hacia el interior de la isla, como relataba el almirante Arellano, es una isla como cuadrada y todo converge hacia el centro de las alturas. Y ahí estaban concentrados, ¿no es cierto?, unos digamos, campamentos que estaban sectorizados en distintas áreas donde iban a sobrevivir los infantes marinas. O sea, que se iban a replegar. O sea, vencer o morir, ¿no? Era vencer o morir, como es nuestra consigna de la Armada, así era muy claro. Bueno, llegando ahí, o sea, previo a esto, un capitán de la época, capitán Arregada, nos empieza a exponer, era todo como
como ir de vacaciones casi, era perfecto. Pero yo lo miraba así porque uno ingenuo, Perdón, con sin ¿edad? experiencia. ¿Edad? Yo tenía 22 años y estaba a cargo de 30 personas y mi segundo tenía más de 40. Que era el suboficial, el sargento. El sargento primero, claro, era mi segundo, era como, para mí era mi abuelo. Entonces, pero tuve harto problema con este abuelo que lo voy a relatar, pero es muy bonito esta historia y voy a tratar de resumir, yo ya lo escribí. Pero lo importante es que el sargento que había participado en la instalación de esos mismos artefactos me dice, mi teniente o mi subteniente, no, esto no es por 1 mes y medio, esto es para 4 meses. Así me lo relató, cierre comillas. Perdón, yo voy a hacer un paréntesis aquí. Tú lo acabas de mencionar. Y efectivamente, los subtenientes no son tenientes. Y los viejos, entendiéndose sargentos primeros, suboficiales, lo hacen notar. Entonces, no es mi teniente, es mi subteniente. Que quede clarito. Sí, claro. pero en todo caso, yo creo lo que quiero establecer es que esta motivación de escribir estas experiencias y ahora transmitirla, esta oportunidad tremenda de transmitirla a través de la radio, portales, este espacio revelando, que agradezco y reitero este agradecimiento, es que es la relación entre este joven oficial y este sargento que le traspasa experiencia y comienza una simbiosis de gran respeto, de reconocer esa experiencia y de él de reconocer esa impronta de la juventud, de querer realizar, ¿no es cierto?, una actividad con mucho entusiasmo, etcétera. Y él al final me lo reconoció. Pero tuvimos varias diferencias, indudablemente, que es el proceso de aprendizaje. Ahora el que sabía ahí era él. Él, por supuesto. O sea, el jefe era mi subteniente, pero el que sabía era mi sargento. El jefe, digamos... Claro, nominalmente como sí. me enseñó por ahí un oficial de división, uno es oficial porque sabe la palabra oficial, porque leyó en un libro los reglamentos oficiales, leyó el artículo, pero aquí estamos en terreno. Claro. O sea, esta es otra cosa, y el que sabía esas cosas era mi sargento. Yo lo logré comprender, a pesar de que fui muy estricto dentro de lo que aprendí en la Escuela Naval y mi formación. Pero mientras estábamos en esto, bueno, definitivamente yo le levanté mi mano, le dije al capitán que no, capitán Arregá, esto, oiga, no voy a poder, oiga, parece que nos equivocamos con usted, fue mal elegido. Y yo empecé a asustarme, dije, estoy partiendo mi carrera y ya este capitán de corbeta entonces ahí se acerca este sargento, le dice, no contradiga al oficial jefe, dígale que hemos reapreciado y lo podemos hacer. Y levanto nuevamente, ¿sabe que mi capitán, en realidad, habiendo conversado aquí, en realidad lo podemos... Si usted es el hombre, pues si usted fue elegido, está muy bien elegido. ¿Cómo es Gastón Arregá, que lo conocemos? Fue mi almirante, fue mi comandante general. Fue brillante cómo nos condujo a esta tarea, que en realidad fue titánica. ¿Y fue de 4 meses o fue de más tiempo? Llevamos 1 mes y medio y nos dimos cuenta y pedimos permiso. Claro. O sea, tuvimos que informar que teníamos que quedarnos 2 meses más. Perdón. Y completamos 4 meses. ¿Y la tarea asignada la pudieron completar en ese tiempo o tuvieron que ir dotaciones posteriores a la verdad que terminar? Resumiendo, la tarea era titánica, pero yo ahí aprendí como subteniente que cuando varó la barcaza, que llegamos a la bahía Lennox, que fue en abril de 1985, vara la barcaza y veía este sargento cómo organizaba a nuestros infantes marina, y yo corría, yo era uno más, claro, porque en realidad estaba aprendiendo. Y él y la gente con el agua a la cintura del mar de Drake, o sea, un mar muy helado, que todos sabemos, temperatura muy baja, la gente sacando la carga, y el comandante del buque gritaba que la barcaza está preparada para varar, pero ahí las condiciones meteorológicas son adversas, hay viento atravesado, hay ventisca, estamos saliendo el otoño, entrando para el invierno, y entonces el buque se amarra, bajan una partida, se amarra hacia la costa, tira un ancla hacia atrás para poder salir, y empieza, y está sobre las máquinas, o sea, el motor está andando, y empieza a gritar, apure, que nos vamos, y todos corriendo, y de repente la gente mojada, y la barcaza empieza a dar atrás, y saltamos a la playa, y quedamos todos amontonados ahí, y se fue la barcaza. Y ahí partió la tarea.
Teníamos gente congelada, gente con hipotermia. Me imagino. Y partimos haciendo fogata, había unas casuchas, nos instalamos y ahí partimos organizándonos. Bueno, llevamos animales vivos. Esto es interesante para la historia. Vivos. Nos llevamos carne. La alimentación. La alimentación. Entonces llevamos carne, corderos en pie, como se dice. Los pusimos en un islote alrededor de una isla y que se armó como un corral natural. Entonces ahí y atravesamos este río y íbamos retirando los corderos y los íbamos matando en pareja, nos convertimos en matarifes semanales y todos pasamos por esa experiencia. Nos iba enseñando este sargento. Dura, ¿no? Y yo fui agarrando ritmo y empecé, y yo fui uno de que me tocó matar el cordero y dejar las mejores piezas para el fin de semana, para poder, sí, digamos... pero que suena tan terrible hoy día, pero es que había que comer, pues. Lógico. Y esas despotadas uno los ponía en unos alambiques afuera como un gallinero y la carne se congelaba con el frío. Ya se vivía el mes de mayo. Entonces comenzamos a sacar los artefactos explosivos, separar los explosivos de los líquidos acuosos, etcétera. Algunos que había que separar de estas cosas, ¿ya? Y íbamos amontonando, empezamos a retirar el armamento y de repente descubrimos que encontramos, porque uno iba mirando los registros, encontramos los hoyos pedreros que se llamaban, eran puro ingenio de los infantes de marina, ingenieros de combate, que crearon, los oficiales, gente de mar, crearon estos artificios. Y eran en base a unas baterías que se conectaban en cosas que si el enemigo se iba a tomar la isla, los argentinos en este caso, todo eso iba a explotar, digamos. Eso era ya. Lógico, era para defender la soberanía, o sea, no era un atentado. Perdón, ¿y por qué era un artificio? Porque la Marina en ese tiempo no tenía los medios, me imagino que hoy día será distinto, no tenían los medios como para crear realmente el arma y por eso tenían que utilizar el ingenio naval. Yo creo que había muchos tipos de armamento, también había reducción presupuestaria, indudablemente, que para la guerra llegaron muchas cosas, ¿no? Pero también había muchas necesidades. Entonces había que aplicar ingenio y indudablemente que esas fueron grandes soluciones. Además, todos debemos entender, lo que hemos leído algo de historia, una guerra tiene muchos gastos. Es decir, también había que pensar en que también había que tener una reserva. Bueno, hay cosas que son bien sensibles y delicadas en ese sentido, pero fue una buena solución. Bueno, sacamos todas estas cosas y de repente... Fíjese que tuvimos que mandar un mensaje, decir, nos tenemos que quedar más tiempo. Y nos tuvimos que quedar más tiempo. Y yo luchaba con este segundo de actividades de régimen interno, de, por ejemplo, establecer una guardia, que seguramente están escuchando muchos infantes de marina, personal de la Armada, y uno como viene como con esa estructura, la formación, él dice, aquí nada de guardia, la persona se va a congelar. Entonces empezamos a discutir y yo le decía, necesitamos poner una persona de guardia para que nos proteja. ¿Qué pasa si alguien desembarca aquí en la isla? Claro. Entonces mi sargento, ya al final llegamos a que el hombre hacía su ronda y se preocupaba del fuego. Bueno, llegamos a un término, pero teníamos una guardia de día y de noche. Bueno, y él creó una cosa que son de los ingenieros, que aquí los que están escuchando los ingenieros de combate seguramente se van a acordar, lo que se llamaba la jornada única. Y entonces yo no quería, pero estábamos cambiando. Y era a partir de las 7 de la mañana hasta las 3. ¿Y qué vamos a hacer el resto? Es que me decía comandante, porque ya yo era comandante de la isla. Ya era el jefe de la isla. Entonces, igual que un subteniente en una lancha chica, se le dice comandante. Entonces él me decía, comandante, me decía, aquí no, a las 4 de la tarde la gente va a tener congelada. Y entonces fue la gran solución y rendimos bien. Entonces era la jornada de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con una colación a las 11, lo que me acuerdo. Así fue. Oye, empezamos a salir a la patrulla a recoger el cable que unía Bahía Lennox al Paso Goré, que está pegado a la isla de Navarino. Y esos son varios kilómetros. Claro, mi almirante dice en línea recta, pero esto uno va así, que al final son 25 o 30 kilómetros, porque el cable sube, baja. Y voy a contar un pasaje, yo me encontré ahí, y de repente veo un árbol, el cable no lo podíamos cortar en cualquier dimensión, era cada 100 metros porque lo íbamos a reutilizar. Es lo que estábamos hablando hace 10 minutos atrás, es decir, la Marina tiene que proteger los recursos y tiene que prepararse y tener una reserva, no es llegar y botar al agua. Entonces era cortar el cable, hacer una amarra y después enrollarlo.
y se llevaban los carretes en la espalda, era titánico. Y veo, y el cable, llevamos ni 30 metros, el cable estaba arriba, y el Chino Ibarra me dice, abre comillas, comandante, tiene que dar el ejemplo, suba usted y saque el cable, cierre comillas. Y yo, chuta, saco mi corvo, empiezo a escalar por un tronco de congelado unos 4 o 5 metros. Corto el cable, el clavo que suspendía el cabo, se cae y mi subteniente parte de arriba cayendo. Y yo agarrándome el hielo, ¡pah! Y me caigo sobre la turba que es un compost vegetal. Sí, medio dolor. Me saqué la mur y además en esa época estaba esa turba, ya vivíamos casi junio, pasamos el 16 de junio. Congelada. Muy bueno para la transitabilidad de un infante. A todo esto, ahí aprendí como subteniente que esa es la época que hay que caminar en la turba. Ojo, si yo tuviera que hacer una acción la haría en el invierno, porque en el invierno no hay mucho viento, sensación térmica es más alta y el terreno tiene mejor transitabilidad. Bueno, así uno va a aprender. Y ahí así que dando el ejemplo al suelo. Al suelo y me levantó el Chino Ibarra. Bien, comandante, dio el ejemplo. Sí, yo no puedo decir todas las palabras que pensé, pero se imaginan. Y me recuperé, cabro joven, 22 años, ya, listo. Después dije, este caballero me está maniobrando mucho, así que, y además yo lo veía medio cansado. Al Chino Ibarra, a mi sargento, le dije, ¿sabe, mi sargento? Usted ahora se queda en la base, controlando todo lo que hay que ir haciendo, porque había que ordenar el material, empacarlo para llevárselo. Y él me dijo, ya, perfecto, pero tenga cuidado, y me daba recomendación, una persona muy leal. De hecho, en una discusión que tuvimos por este régimen de guardia, nos agarramos en la playa de la Bahía Lennox, y me gritó, abre comillas, usted viene de la West Point, me dijo, cierra comillas, porque yo era muy, muy estricto. Y yo le decía, no lo hago por la seguridad de nuestra gente. Y me hizo llorar. Y yo no tengo nada que decir, como hombre que soy, lloré de impotencia, rabia. ¿Pero por qué? ¿Por el reto? ¿Por la realidad del reto? No, ¿por la verdad? Por la impotencia de no poder imponer algo que yo tenía la convicción. Ya. Pero el sargento tenía razón, porque en el fondo iba a poner una guardia y decía, íbamos a desgastar la gente, pero él buscó el punto de equilibrio con su experiencia. Claro. Pero yo estaba con una rabia porque no voy a imponer lo que yo quería. Pues. Un joven, lógico, lleno de energía. Claro. Bueno, en definitiva, nos tocó ya irnos, pero ¿Y cumplieron con todo el trabajo comillas, desmilitarizaron toda la isla? Sacamos todas las cosas, fue algo titánico. Hay un pasaje increíble, nosotros teníamos el doctor Chapatín, que era nuestro enfermero, no me recuerdo el nombre, lo debo reconocer, pero lo voy a buscar, lo tengo pendiente. Este era un marinero que fue asignado como enfermero a la partida, y lo molestaba. Los infantes marinos me decían, no, tú vas a descansar, aquí soy marineque, no haces nada, y cuando vaya, y se me presenta, me dice, mi teniente, estoy mal, me decía. ¿Qué te pasa? Es que todos me molestan porque yo no trabajo, quiero ir a una patrulla. Chuta, ¿sabes? Y le digo a Chino Ibarra, no, bajo ningún punto de vista. Claro, si era el médico que tenía la salvaguarda, ¿no? No lo puede llevar. No. Y volvió a salir a peticiones. Y ahí está mi inexperiencia. Y dije, ¿sabe qué? Mi sargento va a ir, pero yo lo voy a controlar y va a ir conmigo. Allá. Pero en una patrulla yo perdí el control de él, no estaba preocupado del marinero, estaba preocupado de que andábamos con montones de carga y unos montacargas, que ahí se deben acordar mucho, que era una plancha de madera con unas winchas que uno tenía unas tiras para poner como una mochila y atrás las trincas o la maniobra para amarrar la carga. Y uno queda como un astronauta lleno de cuestiones en la espalda. Y los infantes de marina agarraron al marinero y lo llenaron con unas 25 raciones de combate en la espalda. Que recuperamos raciones de combate que después reutilizamos a todo esto, para que vean cómo es la marina. La marina reutiliza sus cosas y la economía del esfuerzo, que se llama. Bueno, y se desmayó Chapatín. Con ese peso. Doctor Chapatín se partió con convulsiones.
lo tuvimos que recuperar ahí en el terreno, hicimos una camilla de circunstancias y el doctor lo tuvimos que evacuar a la base, le dimos sopita, lo tratamos bien y pasó a ser un gran amigo del Infante Marina y bueno, le pedimos disculpas, yo dije yo soy el principal responsable y después me encontré con él en el Hospital Naval una vez y me dio un abrazo y me acuerdo, fue increíble. La última, no sé si alcanzo a contar una anécdota. Nos quedan 3 minutos. Ya. Salgo yo la última patrulla porque esta era la última y la verdad que no podríamos haber hecho esa tarea y la podrían haber hecho otras personas. Y ahí salta mi tercero, por así decirlo, que el que me acompañaba era el Veneno. El Veneno era un cabo, con esos nombres que era venenoso parece, pero muy simpático, Poblete, el cabo Poblete, y me dice, ya vamos, tenemos esta misión, ¿sabe qué? Mire, todo lo que hemos hecho, bueno en análisis, se va a caer a tierra por esto último que no vamos a hacer. Mi teniente, tenemos que ir a esta última patrulla. Y nos podríamos haber hecho los locos, ¿sí? O sea, no está dentro de la planificación. Y salimos, las condiciones, debo reconocer, meteorológicas no estaban muy buenas. Y esto es interesante porque aquí aprendí a conocer los infantes marinos. Y dijeron, mire, vamos a llevar esta alimentación, ropa de abrigo, llevamos todos unos ponchos de abrigo, todo, y partió la patrulla a retirar el último cable. Y partió una ventisca. ¿Se acuerdan el accidente que tuvo el ejército? Bueno, eso estábamos viendo yo, pero el año 85 en la isla Lennox. Y partió una ventisca, y íbamos revelando la punta, que se llama el primer hombre que adelante guiando la patrulla. ¿Cuántos eran? Esa patrulla debemos ser unos 15 personas, o 20, como máximo teníamos 10 más o menos en la base. Y entonces ya era insostenible y me dice mi segundo, el viejito Ulloa, más Poblete, el veneno. Se acercaron estos dos personajes. Mi subteniente, aquí estamos sonados, no podemos seguir. Sí, oye, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos? No, nos va a pasar lo mismo. Hagamos un refugio. Ya. Entonces cada infante marina sacó su poncho y lo pusimos sobre el calafate que encontramos, un calafate que es el arbusto típico magallánico, ¿no es cierto?, de la zona austral, y lo cubrimos. Podríamos decir que era como el domo precario de la época que se inventó por la infante marina en el momento. Yo ahí lo aprendí a hacer. Y unimos todos estos ponchos, digamos, de abrigo, para la lluvia más bien, y abajo nos metimos y sacamos con los machetes, sacamos las ramas y se armó como una carpa. Y partió nevando. Bueno, al medio hicimos un hoyo donde hicimos fuego. Nos secamos y andábamos con unos perros. Y se van a acordar aquí los infantes marinas, los perros típicos de la isla. No piensen lo que... ¿Andaban paseando con ustedes los esos perros eran de la isla. Entonces siempre se veían los grupos y los perros se quedaban ahí. ¿Ya? Y ese perro, andábamos con una perrita que se llamaba La Mona. Porque era como un mono, porque con tanto frío era así peludo. Pero era muy hábil. Y en la isla abundaban las liebres. Y llegaba cada 5 o 10 minutos con una liebre en la boca. Era así, cazadora, sí, rozamos, otro infante marina descubrió unas latas, armamos fuego, las liebres se sentaban ahí en el fuego. Y pum, un festín extraordinario, nos reímos de todo lo que nos había pasado, pero no tuvimos ni un accidente. Yo debo destacar a mis instructores, mis cabos de la época, y pasamos este bache, y al otro día abrimos y era todo blanco. Era como el Edén. O sea, estaban de vacaciones. Sí. Oye, Claudio, se nos acabó el tiempo. El Rey Cronos aquí ya nos ha hecho la señal correspondiente. Muchas gracias por compartir esta experiencia. Hay que invitarlo otra vez. Nos Hay una segunda parte. Así que vamos de esta historia. Saliendo de aquí vamos a fijar de inmediato una segunda parte porque nos quedamos cortos con el cuento. Sí, yo les pido disculpas si hablé mucho, pero la verdad que uno se apasiona. La Marina, como decía mi almirante, hemos conversado en otras oportunidades, es una aventura en la vida de mucho sacrificio, de mucha vocación. Y mi impronta de lo que estoy escribiendo es buscar la vocación de vida. Y yo soy ignaciano, ad maiorem gloriam Deum, ¿no es cierto?, donde nos enseñaron
que entramos al colegio para aprender, justo esta marcha que estamos viendo, y salimos para servir a los demás. Y la Marina me cuadró perfecto. Eso es lo que quiero decir. Muy bien. Estimados auditores, desgraciadamente nos tenemos que ir porque estaba muy entretenida la conversación. Sí. Así que quedamos comprometidos para una segunda oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Sí. Gracias, Claudio. Sí. Muy Gracias, Pilar. Gracias a todos bien. ustedes, Muchas gracias. auditores que Sí. nos están escuchando. Y será hasta un próximo miércoles. Sí, Dios quiere. Muchas gracias. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.